tal, don Jimmy? ¿Cómo está? Qué gusto saludarte, campeón. ¿Cómo estás, Ángelo? Muy bien, aquí andado. Oye, fíjate que vine a checar las instalaciones porque me recomendaron este lugar. ¿A quién quiere meter o...? A un sobrino mío, pues tiene ganas de ser boxeador y ahorita que estoy viéndote aquí, pues con mayor razón me estoy animando. ¿Qué recomendación me da esa parte del lugar que se ve muy bien? ¿El ambiente qué tal? Muy buenos entrenadores. ¿Y cómo te fue con la pandemia? ¿Veniste a entrenar? Con la pandemia, pues al principio de la pandemia, la Kika cerraron todo. No dejan entrar a nadie, todo cerrado. Y pues a mí me afectó mucho en mis entrenamientos, ¿verdad? Porque como usted ve, yo vengo a entrenar diario. Entreno por la mañana, estudio por la tarde y vuelvo a entrenar otra vez por la tarde. El box, yo inicié por mi papá. Mi papá entrenaba box de chico, entonces a mí desde chico también me inculcó, me enseñó un poco. Y yo le dije, no, pues ¿sabes qué, papá? Me gusta el box, méteme. Entonces me llevó a un gimnasio particular donde se pagan las clases. Y pues ahí empecé, ahí entrené un año aproximadamente. Y después me metí acá a las instalaciones de CODE Jalisco, donde ya me empezaron a entrenar más profesionalmente. Pues mejor, ¿no? Y ya empecé a competir también. ¿Cuál es tu ilusión? ¿Llegar a dónde? Mi ilusión ahorita es llegar a los Juegos Olímpicos. Primero. Sí, llegar a los Juegos Olímpicos primero. Un nuevo contagio local por coronavirus en Pekín finiquitó este jueves la racha iniciada el pasado 24 de mayo de 18 días consecutivos sin registrar un solo positivo por transmisión local en China. Esta es una escena que los habitantes de Pekín esperaban no tener que presenciar nunca más. Trabajadores cierran uno de los mayores mercados de alimentos de la ciudad después de un nuevo brote local de coronavirus. Cuando China empieza a anunciar que ya van como que poco a poco, yo comienzo a ver la luz y digo, bueno, a lo mejor ya podemos volver a la escuela, ¿no? Que era lo único que en ese momento quería. Y de pronto dicen, no, un rebrote. Ahí dije, a nadie nos importa, ¿no? Puedo hablar por mí, pero como se escucha a nivel mundial, a nadie le importa qué está pasando, ¿no? Si yo no me enfermo, entonces no hay problema. Las personas también creo que ya estaban asumiendo un papel de rebeldía en el que psicológicamente ya no estaban bien. O sea, ellos ya necesitaban salir a algo, a lo que sea, ¿no? Extrañaba muchísimo ir con mis abuelos. Cuando sí íbamos era con cubrebocas, entonces al menos yo me enfadé, me estaba quejando muchísimas veces porque usamos cubrebocas si estamos en la casa de nuestros familiares. Cuando parecía prácticamente erradicado de China, el coronavirus ha resurgido en Pekín. Los primeros 100.000 casos fueron notificados en un periodo de 2 meses. En las últimas 2 semanas ha habido más de 100.000 casos diarios, explica el director general de la OMS. Los test masivos llevados a cabo de nuevo en Pekín son una clara muestra de que la actual crisis del coronavirus está aún lejos de haber terminado. La capital china vive un nuevo rebrote, si bien las autoridades anunciaban estar ganando esta nueva batalla contra el virus. Pues yo lo que pensaba era que en qué momento iba a terminar esto. Sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis económica, una crisis social y en muchos países una crisis política. Sus efectos se sentirán durante las próximas décadas. A mí esto de la pandemia, para el nivel de boxístico que tengo, para poder ir elevándolo, a mí me afectó mucho, me paró, literal me paró en seco. Y yo siento que si hubieras proseguido con igual mis entrenamientos, hubiera podido mejorar mucho más. Y ahorita pues estuviera ya compitiendo como ya más como... Ya sí, tirando, ¿querés ser profesional o amateur todavía? Amateur, pero ya en unas competencias más sí, oficiales. Más oficiales. Oye, ¿cuántos años tienes boxeando? Tengo 4 años
Boxeando 4 años y medio más o menos. ¿De ahí para acá no lo habías hecho antes? Nunca. ¿O te gustaba la pelea en la calle? También me gustaba la pelea en la calle, pero pues el boxeo estuvo más bonito. Ah, qué bien. Entonces, ¿qué dice que de ahí empecé hace 4 años a entrenar ya formalmente y después te frenó? Me frenó, sí, ya me frenó. La Organización Panamericana de la Salud identificó un nuevo patrón. Hace 2 meses, Estados Unidos tenía el 75% de los casos de COVID-19 en nuestra región. La semana pasada reportó menos de la mitad de los casos en la región, mientras que América Latina y el Caribe registraron más del 50% de los casos. América Latina y el Caribe es ya la segunda región con más muertos por coronavirus después de Europa. El trágico primer puesto lo ocupa Brasil, al que le sigue México, con 35,000 decesos por COVID-19. Pues aquí en México pues no tenemos la capacidad económica para estar tanto tiempo en la casa sin trabajar, desgraciadamente. Entonces, la desesperación de ver a los hijos, a la familia, sin comer, pues, y uno sin hacer nada, pues me voy a trabajar, me arriesgo. Y las autoridades, pues, oye, espérate, ¿qué haces? Pues necesitamos comer. A medida que el COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, América Latina y el Caribe se han convertido en un foco de la pandemia. En un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas. Un ingreso importante en la familia es el préstamo de sanitarios dentro de la casa a un tianguis que se hace fuera, ¿no? Como fuera. Yo tenía miedo al principio porque mi mamá es la persona que los atiende. Y mi mamá estaba dentro del sector de riesgo y no estaba dispuesta a cerrar este negocio, ¿no? El país latinoamericano es un ejemplo del dilema que afrontan los gobernantes: normalizar la economía y exponerse al virus o imponer restricciones más severas pese a las consecuencias. Realmente había personas que no podíamos guardarnos, ¿no? Porque si no existe este ingreso en casa, entonces se perdía la posibilidad de estar bien en otros sectores, ¿no? Había un diálogo en donde se decía, no, pues entonces hay que tener más precaución, porque salen a casa, no se expongan, pero luego estaba el otro diálogo de si yo no salgo, ¿de qué trabajo? ¿Qué hago, no? Pues tomo mis precauciones. Fue todo lo que pude asumir, tomar precauciones y confiar en que esto no iba a llegar hasta la casa, ¿no? En plena pandemia, millones de personas tienen que desplazarse a diario para ir a sus trabajos y ganarse la vida. Más de 14 millones utilizan el transporte público en Ciudad de México. No les queda alternativa, aun cuando las autoridades han advertido que muchas de las estaciones de metro son zonas de alto contagio. A mí me cuesta mucho trabajo pensar, ya son 2 años y medio casi de pandemia, 2 años, en donde ya no se sabe cuál fue la mejor decisión, ¿no? Si todos refugiarnos o haber continuado con nuestras vidas, porque hay muchas personas que desafortunadamente han perdido trabajos, han tenido desempleos, han tenido carencias. Jesús Yepes trabaja como guía turístico, pero ahora los turistas brillan por su ausencia. Para este hombre de 65 años, esto significa que ahora mismo no tiene cómo ganarse la vida. No hay que ser egoístas los que digan, o en esos momentos los que decían, no, qué gente tan imprudente porque sale a la calle, pues tienen necesidad, o sea, no todos tienen el privilegio de tener todo en la mesa, ¿no? Entonces, sí fue una situación muy fuerte por todas partes. Creo que se vieron reflejadas las realidades de manera muy directa y todo lo que nos venía arrastrando se vio mucho más visible, ¿no? Una vez más se ve como
como la diferencia de pensamientos y de realidades. Ajá. En el 2020, con la pandemia, yo tenía proyectada una competencia que era el Festival Olímpico Nacional y había clasificado para ir a ese evento, pero junto con la pandemia lo cancelaron. Ese evento era uno de los más importantes en ese año, pues, y para mí también era un evento importante y lo terminaron cancelando. También mi preparación física también ahí se acabó. ¿Y cuántos compañeros tuyos dejaron de ir a esa competencia? Iban a ser también... Ese mismo evento iba a ser para toda la nación, entonces... Iba a haber un selectivo de toda la nación para ir a otra competencia más importante. Compitiendo para ir a esa competencia, entonces afectó a muchos deportistas igual que yo. Sí, a muchos deportistas. Afectó a todos el que lo cancelaran. Pues lo bueno que ya estás otra vez entrenando. Sí, lo bueno que otra vez ya estoy entrenando. La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los confinamientos han llevado a la salida en masa de las personas entre 15 y 25 años ansiosas de divertirse. A la juventud se le decía que a ellos no les iba a llegar, que a los que más les iba a pegar eran las personas de 40 años en adelante y a los jóvenes no les iba a afectar tanto. Entonces por eso ellos no les interesaba tanto cumplir con las normas de sanidad y de salud, porque no les iba a llegar, no les iba a pegar. Entonces empezaron a salir y a irse de vacaciones y a tomar el relajo. La Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias han señalado a los jóvenes como aceleradores de los rebrotes de coronavirus. Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, hizo un llamado directo el jueves pidiéndoles que se pregunten, ¿realmente tengo necesidad de ir a esa fiesta? Igual que con los niños que se salen al parque, ¿verdad? Porque no vas a contener lo que es un niño, pues igual es un joven. O sea, es como muy absurdo pretender que puedas detener a la juventud, ¿no? En Canadá, los menores de 39 años representan la mayoría neta de nuevos casos. Es un grupo que, si bien es cierto que son conscientes de los riesgos y en general yo creo que tienen un comportamiento muy adecuado y reducen los riesgos para el resto de la población, sí que es cierto que, queramos o no, es un grupo más difícil de controlar. Estamos hablando de personas mucho más jóvenes. El pasado 11 de agosto ha marcado un antes y un después en la lucha contra el coronavirus en Rusia. Tras meses de espera y una fuerte presión mediática, el gobierno anunció que la vacuna rusa fue registrada. Sobre las vacunas, lo que más me interesaba era no tanto por mí, sino para mis papás, familiares ya grandes. Sí estaba algo ansiosa y preocupada porque se solucionara esa cuestión. Rusia anuncia que la vacunación masiva en el país va a empezar aproximadamente en un mes. De hecho, el anuncio del presidente Vladimir Putin sobre el registro de la primera vacuna contra la COVID-19 sacudió al mundo esta semana. Y mientras que algunos aplaudieron este avance, varios países de Occidente pues no tardaron en expresar su desconfianza. Es muy contradictoria la información de las vacunas, ¿no? Es muy contradictoria. Lo que sí han dicho es que no te protege, o sea, que te va a dar más leve, que te van a garantizar que no te mueras. Pero de que te va a dar, ¿no? Entonces, bueno, y tampoco entonces tendríamos que ver cuáles son la costo-beneficio, ¿no? O sea, ok, sí no me va a dar tan duro, pero ¿cuáles son todos los efectos secundarios? Ahí es donde yo digo, la información no está bien dada porque no sabemos realmente a ciencia cierta los efectos secundarios de la vacuna, que cada uno tendría que sopesar libremente si con estos efectos secundarios me vacuno o no me vacuno, ¿no? Se prevé que las inyecciones a los ciudadanos comiencen a principios de 2021. Esta sería la etapa clave para frenar la propagación de la COVID-19 y poner fin a los tiempos de la pandemia. Yo anhelaba la vacuna, aunque también
había mucha gente con miedo y sigue habiendo gente con miedo a esta vacuna. Pero era nuestra única esperanza. Si no era una vacuna, si no era un medicamento, o sea, ¿qué otra esperanza podríamos tener? O sea, fue muy esperada. Fue algo muy rápido porque generalmente tardan entre 5 a 10 años en poder crear una vacuna. Afortunadamente tenían avances sobre otras cosas, ¿no? Las autoridades sanitarias de varias naciones no han tardado en calificar la vacuna rusa de ineficaz e incluso de dañina. Las acusaciones se escucharon ante todo desde los países que participan en la carrera por la primera vacuna contra la COVID-19. Realmente pienso que es un conflicto político y económico, sí. Como de quién iba a tener el control. Esa fue la lucha que nos hicieron vivir a nosotros como seres humanos independientes a esta información, que sí había una pandemia mundial, sí había problemas que solucionar, pero también había muchos intereses de por medio, ¿no? Hasta un año podría adelantar la distribución en Latinoamérica de una vacuna contra la COVID-19 el acuerdo alcanzado entre el laboratorio argentino AstraZeneca, que colabora con la británica Universidad de Oxford, y la mexicana Fundación Slim. Azagatel lo ha dicho, ¿no? Tener muy en alto tu sistema inmune a base de hacer ejercicio, comer sanamente, sobre todo no tener miedo. Sabemos que el miedo, bueno, lo tienen científicamente comprobado, que el miedo te baja las defensas, el miedo te paraliza porque el cortisol y la adrenalina y la noradrenalina. La buena noticia del gobierno mexicano sobre su participación en la producción de la vacuna contra el coronavirus se vio empañada, pues el país ha superado la marca del 500,000 de contagios. Oye, entonces te complicó la pandemia. Sí. Todo nos complicó la pandemia, pero sí a la gente que hace deporte como tú. Pues no dejaban entrar a la gente, pues todo eso, ¿verdad? A mí me afectó mucho. También cuando... ¿Y tu condición? Mi condición física... Y a ver, pégale aquí. ¿Ya estabas terminando tu entrenamiento? Ya apenas otra vez, sí, apenas lo estoy agarrando otra vez. Ah, qué bien. Oye, pero qué bien. Sí, en la condición física a mí me afectó mucho, pues literal no pude hacer nada, a veces en casa, acaso hacía un entrenamiento, pero pues no, nada comparado. Porque ni poder correr aquí, ni nada, ¿verdad? No, estaba muy complicado. Sí, pues adentro de la casa pues no se puede, ahí mismo pues hacía lagartijas, pero pues nada que ver el entrenamiento. Nada que ver, y ocupas ver a tus compañeros, convivir con ellos, probarte los golpes que estás entrenando, ¿no? Son cosas que no nos ha tocado vivir, no nos había tocado vivir, como te repito, porque pues estaba todo el engranaje dentro de nuestro círculo y de repente se empiezan a cortar empresas y empieza a afectarnos y a pegarnos. No lo creíamos y ahorita estamos viviendo eso. De pronto empezaban a haber un aumento de suicidios, ¿no? Y de pronto te dabas cuenta de que venía de un sector entre adolescente infantil y un sector adulto joven y adulto medio, ¿no? Y yo creo que tenía que ver con esto, con el problema económico que se vivió. Porque no solamente era hablar como económicamente de si me estaba entrando el recurso o no, era cómo voy a sustentar un estilo de vida, ¿no? Y eso automáticamente te quebra, porque no solamente eres tú, si tienes una familia, abarca toda tu familia, son cambios de todo. Cuando tú dejas una casa, cuando tú dejas un empleo, cuando no solamente es como el dinero, es pensar, ¿qué me va a pasar a mí sin esa entrada de dinero? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó el jueves que casi 3 millones de empresas cerrarán debido a la crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus. Y quizás la parte más fuerte de este reporte es el riesgo y el cierre de más de 2.7 millones de empresas con una pérdida aproximada de 8,5 millones de empleos en los próximos 6 meses. Sí, se me empezó como a quitar el gusto de entrenar. El quitar el gusto. Sí, y empecé a hacer otras cosas, a trabajar, y ya cuando otra vez lo empecé a retomar, ya fue cuando más me costó las levantadas temprano. O el cansancio. Sí, te volviste a empezar relativamente. Sí, volví a empezar. Pero ahorita, ¿cómo te sientes?
Ahorita pues ya mejor, sí. ¿Te sientes feliz contigo mismo por estar haciendo lo que tú quieres? Sí, así es. Eso es lo más importante también. Después de 6 meses de escolarización en línea, los menores de varios países de Europa vuelven a las aulas. En este curso, junto a los lápices de colores y los libros, el material escolar incluye gel desinfectante y mascarillas. Nosotros sin clases, pues yo creo que por la falta de seguridad en nuestros sistemas de salud, por eso seguíamos confinadas las clases, ¿verdad? Seguían virtualmente porque no teníamos seguridad de que los alumnos, los muchachos, no les fuera a afectar. El martes, Francia, Bélgica y Reino Unido abrieron sus escuelas de nuevo, pero la inusual vuelta al cole está marcada por las estrictas medidas de seguridad sanitaria impuestas para los profesores y estudiantes. Bueno, sí me sentí un poco libre, pero no tan libre porque sentía a veces, cuando ya me aburría de todo, sentía a veces que estaba en una jaula. El cambio climático no se ha detenido a pesar del cierre de las economías durante la pandemia. Esa fue la advertencia de la ONU el miércoles durante la presentación de un informe sobre el estado del medio ambiente y el cambio climático. También la basura que se ha generado por esta situación, pues todos los cubrebocas, todos los guantes y toda la comida y todo lo que se pide a domicilio es demasiada basura y creo que eso, en circunstancias normales no estamos al tanto de los desechos. Ahora con esto es como sumar un problema más. Este reporte es un catálogo de la crisis climática que está empeorando hasta ahora. Sí, las economías se detuvieron por la COVID-19, pero el calentamiento de nuestro planeta no ha cejado. Como muestra el reporte, las concentraciones de gas de efecto invernadero alcanzaron nuevos récords en 2020. Yo creo que después de la pandemia, ahorita hablando en la actualidad, entendías qué es lo realmente importante, ¿no? Como atendías, si antes había como una necesidad de adquirir ciertas cosas para sentir que vas mejorando, ¿no? Hablando solamente como del plano material, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora? ¿Qué es lo más importante para ti ahora? ¿No? Y cuando esto empieza como a cuestionarme a mí, ojalá que a más personas también, pues te das cuenta que realmente el sistema material que estamos construyendo es tan frágil que en un segundo de COVID se acaba. Podemos usar la recuperación de la COVID-19 para crear una oportunidad real de poner al mundo en un camino sostenible. Por eso hemos llamado a 6 acciones relacionadas con el clima para dar forma a la recuperación. Debemos crear nuevos empleos y negocios en una transición limpia y verde. Dije, no manches, yo ya tenía la esperanza de que íbamos a entrar nosotros a presenciar y ya hubo otro rebrote aquí, entonces menos va a haber, si no había menos, vamos a poder entrar a una clase presencial y toda esa esperanza a muchas personas, a muchos de jóvenes igual que yo, de volver a entrar a clases presenciales, volver a tomar como tus estudios de nuevo, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo estar así como bien y así. Pero lo bueno es que ya estás en el gimnasio. Sí, ya estoy en el gimnasio, sí. Ya estás por algo. Pues querido Ángelo, me da mucho gusto verte mirado aquí. Jimmy, sí. Voy a checar a la administración a ver cómo le hago para inscribir a mi sobrino. Sí, y te sigo, que sigas adelante, sigue dándole muchos golpes aquí al costal. Sí. Gusto saludarte, mi rey. Cuídese mucho, campeón. Estamos aquí, nos vemos. Bye.